Hola, sujetos del derecho, y sean nuevamente bienvenidos a Lega Rebus, aprovecho el derecho. Mi nombre es Fernando José Abante Rodríguez y hoy ya nos vamos a hablar con respecto a la posesión, a la propiedad o a la copropiedad. El día de hoy vamos a hablar ya con respecto a los derechos reales de goce, las servidumbres que se dividen en dos, las servidumbres prediales, las servidumbres personales. Las servidumbres prediales también se dividen, están las servidumbres urbanas y las servidumbres rústicas, ¿ok? Las rústicas vienen a ser lo que sería el campo, ¿no? Y las servidumbres urbanas, pues la ciudad, donde está todo, ¿no? Ya, chévere con eso. Pero también hay servidumbres personales. En las servidumbres personales es muy amplio, la verdad, porque vamos a hablar de usufructo, vamos a hablar de habitación, de uso. Y entonces, hablar de todo eso en este video va a ser muy largo. Y es por eso que solamente nos vamos a limitar a hablar solamente de lo que vendría a ser servidumbres, su noción jurídica. En división vamos a hablar solamente de servidumbres prediales, ¿ok? Urbanas y rústicas. Las servidumbres personales lo vamos a dejar para los videos posteriores. Y después de esto hablaremos con respecto a la constitución, extinción y protección de las servidumbres. Sin nada más que decir, empecemos con el video. Después de haber estudiado la propiedad, que es el derecho real por excelencia que se ejerce sobre la cosa propia, analizaremos ahora los derechos que se ejercitan sobre cosas pertenecientes a personas distintas del titular, razón por la cual se denominan derechos reales sobre la cosa ajena, de las cuales encontramos las servidumbres, creadas por el derecho civil o quiritario, que pueden ser servidumbres prediales y servidumbres personales. Analizaremos ahora a mayor detalle lo que corresponde a las servidumbres. Dentro de la noción y naturaleza de las servidumbres podemos encontrar que el vocablo de servidumbre proviene de servus y que tiene su equivalente en la voz latina a servitius, indicando una relación de sumisión, una restitución a la libertad. Aplicando el término a los derechos reales se entiende por servidumbres el derecho sobre la cosa ajena, constituido sobre un fundo y en beneficio de otro fundo, o sobre cualquier cosa corporal y en ventaja de una persona. La idea que preside a estas instituciones en el derecho romano es la del señorío, que puede ejercitarse sobre hombres y cosas de condición servil. La institución central es el dominio, como estructura político-económica de la sociedad primitiva. Los derechos reales sobre una cosa ajena se fueron constituyendo según las necesidades prácticas de la vida agrícola original del pueblo romano. Las servidumbres prediales fueron las únicas categorías conocidas en el antiguo derecho. Las servidumbres, ojo con esto, son gravámenes permitidos en la cosa de la propiedad ajena. Sabemos que el derecho de propiedad concede el usus, frutus e abusus, pero en ciertos casos el usus o el frutus, o ambos, suelen no pertenecer al propietario. Decimos entonces que la propiedad se halla grabada como una servidumbre. Ahora pasaremos a hablar con respecto a las características de la servidumbre. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es una restricción al derecho de propiedad y que necesariamente se traducen en dos obligaciones del titular de esta. La primera de ellas es no hacer ciertos actos en su propiedad y la segunda es el dejar de hacer ciertos actos en su propiedad. Por otra parte, podemos decir que consistiendo en una relación de persona a una cosa determinada o entre dos cosas igualmente determinadas es inalienable, pues cualquier mutación del vínculo constitutivo comporta su destrucción. Ahora pasaremos a hablar con respecto a los tipos de servidumbres. Existen servidumbres prediales y servidumbres personales. Las primeras son derechos constituidos sobre un inmueble en beneficio a otro inmueble, y las personales son derechos reales constituidos sobre una cosa en beneficio a una persona determinada. Entre las servidumbres prediales y las personales se establecen las siguientes diferencias. Las servidumbres personales es establecida en beneficio a una persona, es temporal, ya que en un principio se extingue con la muerte del titular y puede tener como objeto un bien mueble o inmueble.
En cambio, la servidumbre predial es establecida para la utilidad de un fundo vecino, es perpetua y solo tiene como objeto los bienes inmuebles. Vista las diferencias, veamos ahora los principios comunes a ambas servidumbres. El primer principio nos menciona que no hay servidumbre de la cosa propia. Cuando coincide la servidumbre de un titular, por cualquier causa, desaparece la servidumbre. Esto es obvio, dado que la servidumbre es un derecho real sobre una cosa ajena. Es decir, si yo soy dueño de esta cosa, desaparece la servidumbre ya que no existiría razón alguna. El segundo principio nos menciona que la servidumbre no puede consistir en un hacer. Lo que la servidumbre impone al propietario es un padecer o soportar el ejercicio. El tercer y último principio nos menciona que no puede haber servidumbre de una servidumbre. Es imposible establecer un usufructo sobre una servidumbre predial. Ahora pasaremos a hablar sobre las servidumbres prediales, las cuales pueden ser rústicas y urbanas. La servidumbre predial es un derecho establecido sobre un inmueble en provecho de otro inmueble. Supone, por consiguiente, dos fundos vecinos, pertenecientes a propietarios diferentes. Un fundo dominante, que tiene la ventaja sobre el cual está establecida. El otro, el fundo sirviente, que es el que está grabado en beneficio del otro. Y al ser derechos reales sobre una cosa ajena, consiste en una sujeción jurídica permanente de un fundo en provecho del otro. Son por lo tanto transmisibles en su aspecto activo y pasivo a los sucesivos propietarios de los fundos dominantes y sirviente. Dentro de esta categoría también existen características. La primera característica es la utilidad, ya que si no se prestara una utilidad al fundo dominante, serían solo restricciones al fundo serviente, lo que conformaría una arbitrariedad contraria al interés público. La mudanza de los titulares por sucesión universal o particular no afecta la existencia de la servidumbre. La segunda característica es la inalienabilidad, en el sentido de que por ser inherente al fundo no puede enajenarse separadamente. La tercera característica es la indivisibilidad. No puede nacer ni extinguirse por partes entre cualquier división del fundo dominante o sirviente. Cada parte del dominante tendrá derecho a la servidumbre completa y cada parte del fundo sirviente deberá soportar por completo. La cuarta característica es la perpetuidad, es decir, que los fundos deberán prestar condiciones de utilidad permanente. Toda situación artificial o transitoria escapa al ámbito de las servidumbres. La quinta característica es la posibilidad, es decir, el ejercicio de la servidumbre debe ser posible. Por ello, la vecindad de los fundos es indispensable. Ambos tienen que encontrarse materialmente próximos. Y la última característica es no hacer o tolerar. Se entiende por esto que el propietario del fundo sirviente debe tolerar que el otro haga o abstenerse de hacer algo. Ahora pasaremos a hablar acerca de la división de las servidumbres prediales. Las servidumbres prediales se dividen en servidumbres rurales y servidumbres urbanas, pero para un mayor aprendizaje pasaremos a explicar con mayor detalle cada una de las principales servidumbres rústicas. En primer lugar, encontramos las servidumbres de pasaje. Está clasificada diversamente según su extensión. El iter confiere el derecho de pasar por predio ajeno a pie, a caballo o en litera. El actus comprende el iter, dando además el derecho para pasar las bestias y los carros. Vía confiere el derecho de pasaje el más completo. Comprende el iter y el actus, permitiendo conducir ganado, carros y transporte de materiales. Seguidamente encontramos la servidumbre de acueducto. Es el derecho de conducir agua a través del fundo sirviente con ayuda de regaderas o tubos para llevar al fundo dominante. Las servidumbres urbanas son de origen más tardío, además que se consideran res nec mancipi.
Estas servidumbres corresponden a las exigencias edílicas, o sea, sobre fundos edificados. Las principales son el derecho a apoyar el edificio propio en el del vecino, el derecho a introducir las vigas del propio edificio en el del vecino, la prohibición de levantar construcciones en el fundo sirviente, para no molestar la vista ni quitar la luz del fundo dominante. Asimismo, la servidumbre de cloaca, que obliga al fundo sirviente a recibir el agua pluvial del dominante, gota a gota, o recogerla por algún conducto. Asimismo, estaría la servidumbre que autoriza a abrir ventanas sobre el terreno del vecino para tener luces. Y con esto concluimos lo que corresponde a las servidumbres prediales, para pasar a hablar ahora a mayor detalle de las servidumbres personales. Pero ya que dentro de las servidumbres personales encontramos el usufructo, será mejor detallarlas en el próximo video. Para finalizar, hablaremos con respecto a la constitución, a la extinción y a la protección de las servidumbres. En el orden a la constitución de las servidumbres hay que distinguir entre el derecho clásico, derecho posclásico y derecho justiniano. La época clásica no conoce otros modos de constitución de las servidumbres que los sancionados por el derecho civil. Las servidumbres en el derecho clásico se constituyen de la siguiente forma. La primera de ellas es por el mancipio in iure accessio, la que se aplica a las 4 antiguas servidumbres rústicas. Luego estaría la constitución por reserva de la servidumbre, al efectuarse la enajenación de una cosa mediante la mancipio o la in iure accessio. La tercera forma de constitución en el derecho clásico sería por legado. Este atribuye la servidumbre al legatario desde el momento mismo que la herencia es adida. Por este legado, el testador transfería directamente al legatario la propiedad de la cosa legada o un derecho real sobre la cosa dejada al heredero. La siguiente sería por adjudicatio, que se dan en los juicios divisorios. Luego estaría por usucapio. Según nos dice Paulo, en el derecho antiguo era posible la adquisición de las servidumbres. En el derecho justiniano, la constitución de las servidumbres tiene lugar por modos no formales, tales como la patio ac stipulatio, desaparecidas, la mancipatio y la in iure accessio, así como la distinción entre fundos itálicos y fundos provinciales. Este es el modo general para la constitución de toda clase de servidumbres prediales y personales. Luego estaría la adjudicatio, el legado y la deductio. Esta se verifica al entregarse sin formalidad alguna la cosa que se enajena. Luego estaría la patentia. Esto sería una quasi traditio que se sustenta en tolerar el ejercicio de la servidumbre con la intención de atribuir la titularidad. Asimismo, también encontramos dentro del derecho justiniano la constitución por el ejercicio de las servidumbres desde el tiempo inmemorial. Finalmente estaría la constitución por prescripción. El derecho justiniano reconoce la prescripción adquisitiva de las servidumbres rústicas según las normas vigentes en materia de inmuebles, teniendo en cuenta una posesión de 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. Mencionada la constitución de las servidumbres, pasaremos ahora a mencionar la extinción de las servidumbres. La servidumbre se extingue de las siguientes maneras: por pasar el fundo sirviente a la condición de res extra commercium. La segunda causa de extinción nos menciona la demolición del edificio dominante, salvo que lo hagan para volver a levantarlo, también por la demolición del edificio sirviente. La tercera causa de extinción sería por confusión, que tiene lugar cuando la propiedad sobre el fundo dominante y el sirviente viene a coincidir con una misma persona. La cuarta sería por renuncia del titular, mientras que la quinta nos menciona una extinción por resolución del derecho del concedente, impuesta por el heredero una servidumbre al fundo legado bajo condición. El cumplimiento de esta determina la extinción de la servidumbre. La última forma de extinción de la servidumbre es por prescripción extintiva. En la época clásica, las servidumbres rústicas se extinguían cuando no se les ejercía durante 2 años. Tratándose de urbanas, era necesario, además del no uso, una usucapio libertatis de parte del propietario del fundo sirviente.
En el derecho justiniano, el tiempo de la prescripción extintiva de las servidumbres prediales por no uso se extendían a los 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. Finalmente, hablaremos con respecto a la protección de las servidumbres. La acción típica para la protección de las servidumbres es la vindicatio servitius, llamada en el derecho posclásico justiniano actio confessoria, en antítesis a la actio negatoria o negativa. La actio confessoria modelaba a imagen de la reivindicatio, competente al propietario del fundo dominante cuando el propietario o poseedor del fundo sirviente que impide el ejercicio de la servidumbre. La actio confessoria tiende al restablecimiento de la condición legítima de la servidumbre y al restablecimiento de los daños. También las servidumbres prediales estaban protegidas mediante múltiples interdictos que el pretor concedió para regular las relaciones entre distintos predios. El primero de ellos era el interdicto para reparar la carretera y actuar, otorgada al titular de una servidumbre de paso contra el propietario del fundo sirviente, que le prohibiera reparar el terreno por donde debería transitar. Seguido de esto estaría el interdicto para reconstruir ríos, concediendo al titular de una servidumbre de acueducto perturbado en su derecho de limpiar las acequias que conducían agua. El tercer tipo de interdicto era el de prohibición de agua diaria y de campamentos de verano, conferido a quien estaba autorizado de sacar agua a diario y en verano del fundo ajeno, en caso que el propietario se lo prohibiera. Luego estaría el interdicto de croaca, que se daba contra quien ejerciera violencia sobre el titular de una croaca a fin de impedirla que la limpiara. Y eso es todo por hoy, colegas. Nuevamente vuelvo a repetir, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete y recuerden que entre más personas somos, más el apoyo va a ser para seguir subiendo videos constantemente. Recuerden que si me ausento un tiempo en subir videos es por motivos de la universidad, que a veces los trabajos, la presentación de proyectos me retrasan en lo que vendría a ser la creación de estos videos, ¿ok? Sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video.